All right. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidas y bienvenidos todos aquí a la iglesia. Mi nombre es Chantal, soy una pastora aquí y es una honra y privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes esta mañana. Hoy continuamos en nuestra serie que se llama Raíces, Arraizados, y eso es cómo fundamos nuestra fe en Jesús. Y hoy vamos a hacer una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos habla? Ahora, el tema de escuchar la voz de Dios y aprender a escucharlo hablarnos es importante porque es una realidad innegociable de tener una relación íntima con Jesús, pero también una de las más intimidantes o elementos confusos y frustrantes del caminar en, en esta vida cristiana. No me sorprendería que todas las personas en esta iglesia y todas las personas que miran en línea responden a ese tema de dos maneras. O eres el que se inclina, se presiona y trata de aprender tanto como sea posible porque quiere ver un crecimiento en esta área. O dice, bueno, yo lo he hecho, he tratado eso, pero en esa tratar de hablar con el Señor he intentado todo de escuchar de Dios, pero nada sucede. Nada sucede y puede suceder a otra gente, dices tú, pero a mí no me pasa eso. Así que realmente valdría la pena si esa es la idea que tienes en tu mente. Pero escúchenme, dice la pastora, porque el enemigo quiere convencernos o convencerte de que Dios solo habla a pocos, a ciertos elegidos, a pastores, a líderes o solamente a gente en ministerio completo. El enemigo quiere convencerte que necesitamos un grado de seminario para poder escuchar la palabra de Dios y entender que... Pero esa es una mentira. Es una mentira, dice la pastora. Es una mentira porque creo que Él lucha, el Espíritu Santo. O de a veces la mentira del enemigo nos quiere engañar. Y siempre estaremos en desventaja en nuestra fe si esperamos que alguien más nos enseñe de la palabra de Dios, de tener confianza en relación con Dios y podemos escucharle nosotros, porque dependemos no de otros, sino de Dios solamente. Ahora, hay ciertas cosas que podemos hacer, ciertas cosas prácticas, y como aprendemos del Señor. Es un tema amplio, es un tema grandísimo. Y les aseguro que vamos a irnos antes de mediodía, ¿ok? Pero vamos también a hablar de los puntos importantes de lo que es hablar con Dios. Y mi meta es de que al salir de este lugar se animen a que mantengan esa conversación íntima con Dios presente, para que hablen con alguien y si tienen duda pregunten, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Pero sepan que Dios siempre se muestra. Y a veces yo antes de venir aquí, dice la pastora, yo le pido a Dios que me ayude, que venga conmigo, porque si yo vengo aquí y son mis palabras solamente, pues no vale la pena, sino que sea el Señor que nos respalde para que el Señor haga algo, siempre. Este es el trato que les propongo. Comprometámonos a presentarnos ante el Señor y estar listos. Amén. Vamos a orar para pedirle eso al Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que haces por nosotros, sobre todo en la alabanza, Señor, quiero que abra nuestro corazón, suavice nuestro corazón y nos prepare, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender a descifrar tu voz. Y esta mañana estamos preparados a escuchar de ti, Señor. Gracias. Amén. ¿Quién en este grupo, en esta iglesia, tiene algún tipo de relación con la iglesia, con su pareja, con su novio, con su hermano? Son relaciones. Todos tenemos una, ¿verdad? Para tener una relación con alguien tiene que haber un tipo de comunicación. Para tener dinámica, para tener esa relación íntima, debe de existir profundidad en la comunicación.
Por ejemplo, mi esposo y yo, si hablamos 15 minutos en la mañana y sin interrupción, hablamos 15 minutos, pero luego el resto del día ya no pienso en él, ya no le hablo y ni siquiera pienso en él hasta el próximo día, otra vez otros 15 minutos el próximo día. Eso no es la mejor forma de crecer, de alimentar, de fomentar nuestro matrimonio. Este principio es lo mismo en nuestra relación con Dios. Para poder una relación profunda con Dios, tenemos que tener esta profundidad de comunicación con Dios. Pero es difícil. ¿Y por qué es difícil? Antes de entrar de cómo escuchar la forma de Dios en las diferentes formas, quiero identificar 4 voces que siempre escuchamos. 4 voces. La primera voz es la voz de otros seres humanos. Mucha gente, muchos pensamientos, opiniones o mitad verdades que nos caen. Y eso, la televisión, Instagram, redes sociales, constantemente nos están alimentando nuestra mente. Hay una inmensa cantidad de voces que entran a nuestra mente. La segunda forma es la voz del enemigo. Ahora, mucha gente reconoce la voz del enemigo, pero muchos no conocen la voz del enemigo, no saben identificarlo, porque el enemigo, dice la Biblia, que es un mentiroso, un engañador, y destruye y tuerce la verdad, y la hace ver como verdad, pero nos engaña. Y pasa de una forma tan sutil, tan bajita la mano, que no nos damos cuenta. Tenemos que identificar lo que Dios nos dice y saber cuándo es la voz de Dios y cuándo es del enemigo y separarlas. La tercera voz que escuchamos es la voz de uno mismo. Ese es el diálogo interno que tenemos a diario en nuestra mente, constantemente repasando y repasando. Mucha gente no puede estar en silencio porque ese diálogo interno siempre está ahí en nuestra mente, nuestra voz. Eso siempre, y eso es como una cinta. Y la última voz que escuchamos es la voz de Dios. Y lo hermoso de esta voz de Dios es que Dios creó el universo y Él nos creó a nosotros y hay que tener una relación. Es un Dios de relación, quiere conocerte, quiere conocernos y quiere que tengamos esa intimidad con Él. Y es importante reconocer que Dios es un Dios que se revela. En esta Biblia hay situaciones y situaciones que vemos cómo Jesús nos enseña y se revela a nosotros, a la gente. Dios no se esconde. Jesús no se esconde o escondió quién era. No, 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 no. Él siempre lo hacía y se revelaba. ¿Para qué? Para darle máxima capacidad a ese conocimiento. Pero muchas veces nos sentimos como que no podemos alcanzar. Pero no, tenemos que escuchar la voz de Dios. Y a veces es tan fuerte esa voz y no reconocemos. Entonces es importante identificar la voz de Dios y saber de nuevo diferenciar si es de Dios o es del enemigo. Ahora en la Biblia, en el libro de Juan, en los primeros 10 versículos, como en mi grupo dice la pastora de la Biblia, hay mucha gente que trae su Biblia y algunos no. En esta Biblia habla en el capítulo 10 cuando Jesús se refiere a sí mismo y dice que nosotros somos las ovejas. Y esa es una analogía, una comparación de que es perfecto en este tiempo. Leyendo dice, en verdad os digo, fariseos, les habla directamente a los religiosos. Dice, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otro camino, es ladrón, salteador, y el que entra por la puerta del pastor, el portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz. ¿Por qué? Porque llama a sus ovejas y cuando ha sacado a todos los suyos va delante de ellas y conocen su voz, pero nunca seguirán a un extraño. ¿Por qué? Correrán, se alejarán.
¿Por qué? Porque no reconocen la voz de un extraño. Y sigue en el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor, dice Jesús. Conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Así como yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí y doy mi vida por las ovejas. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. Debo traerlas también. ¿Para qué? Para que escuchen mi voz y habrá solo un rebaño. So, dice que las ovejas reconocen la voz del amo. Como humanos, cuando nos comprometemos con Jesús, ¿cómo se ve para nosotros? ¿Cómo es escuchar la voz de Dios? Lo primero que quiero ver es cómo nos habla. ¿Cómo es que Dios nos habla? Ahora hay diferentes formas y hay elementos confusos de a veces en cómo nos habla. A todos nos habla de una forma diferente. A mí, por ejemplo, dice la pastora, no es la forma en que habla mi esposo o la forma que le habla a usted. A veces nos confundimos o cómo comparemos. No nos habla de una forma igual a todos. Es diferente para todos. Pero no es cierto de que porque es diferente, Dios no habla. Ahora vamos a ver las dos formas en que Dios habla. La primera es la Biblia. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay dos palabras griegas que explican exactamente cómo podemos escuchar la voz de Dios. La primera es logos, y este logos significa una palabra generalmente de Dios que habla su voluntad de hablarnos a nosotros sobre algo. Esa es la palabra escrita de Dios, logos. Porque Dios es la palabra como habla en Juan, Él es el verbo, la palabra, y siempre es una máxima expresión de Dios. La segunda palabra que quiero es rema. Y rema, esa es la palabra que el Espíritu Santo usa para hablar de algo específico acerca de la palabra de Dios. O sea, es una palabra personal viva que tiene que ver con la corrección, dirección y que nutra nuestro espíritu. Ese es cuando Dios habla directamente a una persona, a una cosa específica, a una situación específica. Mientras hacemos la pregunta, ¿cómo escuchamos de Dios? Entendamos que la mayor parte del tiempo, cuando escuchamos a Dios al leer la Biblia, es muchas veces por medio de rema cuando sentimos que Dios nos habla. Si usted tiene algo que le presenta a Dios y le dice, Señor, dame guianza, háblame, Señor, y dime qué es lo que tengo que hacer. Usted hable su Biblia y de a veces entran a muchos pasajes, a muchas partes que tal vez nunca lo han visto, pero en este momento preciso, al presentarle algo a Jesús y que le piden que te hable, aunque lo hayan visto muchas veces, es como que tiene más vida esta palabra, porque Dios está hablando. Y te preguntas, ¿cómo nunca lo vi antes? Y hay algo nuevo. Y esa es justamente la rema, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que Dios nos habla por medio de su palabra. Y eso no cambia. Es el Espíritu Santo que lo hace algo personal y que alinea nuestras vidas a ciertas situaciones. ¿Tiene sentido, dice la pastora? Ahora, esas palabras logos y rema no son contradicciones. Muchas veces interpretamos de una forma propia lo que leemos. Y de a veces si es una contradicción con la palabra de Dios, tengamos cuidado, porque el Espíritu Santo nos habla directamente por medio de la palabra rema, usando logos, la palabra de Dios. Muchas veces también no solamente la palabra, la segunda forma es la oración, por medio de la oración. Y por medio de la oración sabemos que Dios quiere escuchar de nosotros, pero muchas veces nos damos cuenta que la oración es una oportunidad de mantenernos en silencio y escuchar al Señor, para escuchar su voz. Es raro. Yo, dice la pastora, nunca he escuchado la voz de Dios directamente. Me encantaría, dice. Y aquí estoy, Señor, siempre. Pero hay historias en la Biblia donde Dios claramente habla audiblemente, que lo escuchan a gente. Y hay que pedirlo, si a usted le interesa y quiere esto, pídaselo al Señor.
pero ha pasado en la historia y lo hemos leído en la Biblia y aún pasa el día de otra. Otra parte es por medio de visiones y sueños. Su oración, la voz de escuchar, pero también por sueños, por medio del Espíritu Santo. Cuando la gente sueña y al despertarse la gente dice, ¿qué fue eso? Hay mucha gente que mantiene un diario de sus sueños y de a veces Dios se habla. Y esta gente ni trata, simplemente que Dios puede hablar en diferentes formas que de a veces tenemos que escuchar. Hay una quinta forma que Dios habla por medio de otras personas. Puede ser maestros, pastores, pero amigos también, tu esposa, tu esposo o alguna persona que no te cae bien también. ¿Por qué no? Porque Dios puede usar canales humanos para presentar su profecía, sus lenguas, sus interpretaciones y tenemos esa capacidad de expresar el corazón de Dios. Hay otra forma, por medio de naturaleza. En el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, entonces naturaleza. El número 7, también coincidencias. Coincidencias. ¿Por qué? Porque a veces algo coincide con algo que escuchamos y algo que estábamos leyendo. Y hay confirmación. Y de vez pensamos que es coincidencia, pero tenemos que estar siempre esperando y buscando lo que Dios tiene para nosotros. Como dijo un pastor, la persona que no espera escuchar a Dios no lo hará. ¿Por qué? Porque cada vez que Dios habla, simplemente lo descartan como su propia idea. Hay otra forma, dice la pastora, que Dios nos habla, es una disciplina espiritual. Y esa disciplina espiritual, quiero invitar a mis amigos Nathan y Lindsay. Esta es una pareja que les pedí que compartieran sus sueños, su forma directa de cómo hablan con Dios. Y se van a dar cuenta que una de esas es por medio del ayuno. Y hay una concepción falsa de veces que Dios solamente habla a pastores o líderes, pero no es cierto, no. Dios puede hablar a todos, a cualquiera, en cualquier lugar, a cualquier momento. Aquí está Nathan y Lindsay. Nathan es un maestro de educación física y Lindsay trabaja en el Hospital Memorial. Son gente regular de nuestra comunidad que buscan a Jesús frecuentemente. Y yo pues los conozco, son amigos míos, pero quiero que escuchen lo que ellos tienen para ustedes, para nosotros. Buenos días, iglesia. A principio de este año, cuando los pastores predicaban sobre la visión que Dios les había dado para este año 21, Jake habló acerca de la disciplina espiritual y que lo íbamos a explorar juntos. Y esa perspectiva de crecer en disciplina espiritual resonó en mí. Y durante mucho tiempo he querido tener disciplina en mi caminar con Dios. Pero he luchado. Y por alguna razón esa disciplina del ayuno me intrigaba, me llamaba la atención. La siguiente semana de ese mensaje estaba en cama y algo en mi mente me llegó de que debería el próximo jueves de ayunar. El miércoles por la noche no estaba seguro si iba a obedecer aquel deseo. Y la próxima mañana me desperté y me di cuenta que si no preparaba el desayuno o el almuerzo tenía 30 minutos extras, dice. Eso es la pereza que me ayudó a ser disciplinado. Entré en el ayuno con este deseo de hablar con Dios. Y mi expectativa era negarme a mí mismo de no comer por un día o más, para que Dios empezara a hablar conmigo. Pero lo que me di cuenta al practicando esa disciplina es que al calmarme y aquietarme, podía escuchar lo que Dios me estaba diciendo. Y esos días en que ayunaba, reconocía cuánto necesito de que Dios me mantenga, me sostenga. Y esto me ha permitido invocar al Espíritu Santo para que guíe mis palabras, mis acciones por el resto del día. Y justamente cuando cuando ayuno, espero esa palabra con Dios. ¿Por qué? Porque puedo salirme de mí mismo y permitir que el Espíritu Santo guíe mis decisiones internas. Y es maravilloso poder experimentar la paz
que proviene al someterte, al entregarte, y el gozo que viene de caminar cerca con Él y confiar en Dios todo el día. Mientras veo esas cosas que me guían en cosas pequeñas, ¿se imaginan lo que me podría guiar en cosas grandes? Hace un par de noches me desperté y de repente me llegó esta idea de todo esto y me llegó un versículo, Revelación 3:20, que dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré y comeré con él y él conmigo. Es maravilloso saber que si damos un solo paso hacia él, él nos está esperando para entrar en conversación con nosotros. Lindsay dice que está emocionada a compartir justamente todo lo bueno que Dios ha hecho en su vida y qué bueno ha sido este año con ella. Igual que Nathan, mi esposo, dice, el ayuno se ha convertido en una forma muy intencional de entrar en la presencia de Dios y escuchar su voz con claridad. Las prácticas son diferentes de mi esposo y mío. Yo ayuno por periodos un poquito más largos, pero menos frecuente. Pero hasta este año nunca me daba cuenta de con cuánto miedo vivía. A menudo este miedo se manifestaba controlándome. De veces en mi trabajo, en mi esposo, tenía esta ansiedad. Y usaba ciertas palabras lindas como, oh, soy el tipo A de personaje A o soy una persona controladora. Y tenía esta vergüenza. Pero llevé este miedo, dice, preguntándole a Dios, ¿estás seguro, Dios, de que quieres que haga esto? Y Dios no nos juzga. Dios nos permite esa afirmación. Y escuché una respuesta de Dios que me dijo, ¿quieres obedecer ahora o más tarde? Y al mismo tiempo, como que entendí que dijo, ¿quieres todas las bendiciones que quiero darte sobre esto? Después de este ayuno, me sorprendió darme cuenta de que mi miedo que tenía antes se iba desapareciendo y nunca me había sentido con tanta paz, dice. Algo que ni siquiera había pedido. Yo quería conocerle más simplemente. Pero al entenderle más, se probó conmigo y me di cuenta de que podía hablar con él en esos 3 días. Y ya no fui la misma después de podía descansar. Maravilloso, dice. Cada vez que he entrado en la presencia del Señor de esta forma, dice Lindsay, y que he tomado tiempo para escucharle, me ha dado nuevas promesas. Y me dice quién es Él. Y me habla de mi forma pecaminosa de ser. Y entre más escucho y hago espacio para escuchar la palabra de Dios, lo más que lo conozco y lo más que me cambia. Porque la palabra de Dios habla que la paz sobrepasa todo entendimiento. Y ahora sé lo que significa. No tiene sentido en mi mente humana y tal vez no podría ser posible, pero sé hoy que la diferencia que soy y mi miedo y vergüenza de ayer, hoy puedo caminar con poder y con confianza en el Espíritu Santo. Oh, dice la pastora, maravilloso, gracias pareja. Gracias, dice. Es una honra y poder tener a esta pareja y verlos cómo van creciendo. Y ellos me han retado y me inspiran. Y estoy más cerca justamente a Jesús por estos tipos de historias y de compartir acerca de este tema de cómo podemos reconocer la voz tan clara. Esto se me recuerda cuando mi madre, cuando yo era niña, y quiero compartir con ustedes. Como niña, yo sabía siempre dónde estaba en casa. ¿Por qué? Porque mi mamá es muy alegre, ruidosa, bulliciosa. Ella no, tal vez es así. Si no se ajusta a un nivel bajo, no, siempre es ruidosa y no cambia. En cualquier grupo grande yo podría saber dónde está por su voz. Ahora, tenía una ventaja porque Ama tiene un acento muy distinto. Sin embargo, sonaba un poquito diferente, pero aún podía saber dónde estaba.
Pero mi madre me recordaba de cómo habla Dios. Por ejemplo, una vez en la tienda, y yo estaba en un pasillo y ella estaba en otro. ¿Se acuerdan cómo de vez había cupones y ustedes agarraron un cupón? Bueno, yo estaba agarrando cupones cuando cuando me di cuenta que mi madre no estaba mi madre al otro pasillo, al otro lado. ¿Y cómo me di cuenta? Por el caminar de los tacones de sus zapatos. Yo podía saber el ritmo de su caminar, podía saber por el sonido. Y sabía que íbamos juntas, aunque estábamos en dos pasillos diferentes. Yo sabía que reconocía su presencia solamente por sus hábitos. Para reconocer cuando a Dios también, entre más escuchamos, así es como Dios funciona. Así como en mi infancia escuchaba la voz de mi madre en nuestra casa, así mientras crecía podía reconocer su voz en cualquier parte. Y para mí cuando Dios nos habla, lo escucho tanto en mi mente y en mi corazón que de a veces no podría, se me había ocurrido por mi cuenta yo mismo. Pero la Escritura nos dice que Dios cuando habla no es contradicción a las Escrituras. Y tenemos que practicar y salir y actuar en su voz cuando crees que es Él, que es Dios. Y a medida que das esos pasos de fe, te das cuenta y puedes distinguir. Y es un proceso de aprendizaje. Zach habló hace una semana acerca de cómo reconocer el dinero falso. Porque entre más tiempo se mantienen con lo verdadero, se dan cuenta de lo falso. La práctica se toma tiempo y en este caso para escuchar la voz de Dios. Pero si nos falla, perdemos esa marca, no pasa nada. Porque a veces Dios nos tiene paciencia y mientras caemos nos ayuda. Así como yo con mis hijas cuando se caían. Yo nunca las regañaba, no, sino las ayudaba a que se levantaran. Y yo tenía orgullo y admiración de ver cómo trataban y que lograron, como todos los padres vemos, que los niños empiezan a caminar. Dios nunca se enoja, no. Eso no significa tampoco que vayas y hagas cosas tontas. Porque Dios te va a guiar, no. Dios no te lleva a robar, a mentir, a engañar, no. Sabes que no es el Señor si te pasa eso. Pero al cerrar nuestro tiempo hoy juntos, quiero reconocer una pregunta final. Y esto es, ¿por qué Dios nos habla? ¿Por qué? Y claramente es, Dios nos habla porque Él quiere, porque Él te ama, porque Él quiere una relación contigo. Y porque dice en Juan 10:10 que vino para que tengamos vida abundante. ¿También por qué? Porque somos olvidadizos. También por eso nos habla. Porque hay tantas veces que Dios hizo que juré que nunca olvidaría. Y nunca olvidamos. Dios en su verdad opuesta nos recuerda quién es. Y la tercera forma es de que encontraremos verdades falsas, porque el mundo y la cultura siempre tratarán de convencernos de las últimas modas, de las últimas tendencias, y tratarán de convencernos de que el mundo y la cultura saben más, y enfrentaremos estas verdades opuestas. Esta es la forma de Dios. Tenemos que escuchar siempre su palabra. Realmente hay tantos elementos donde podemos hablar de escuchar la voz de Dios, pero si hay una cosa que les animo, es de que si se pueden animar en que conozcan más ese Dios relativo, ese Dios que en relaciones, porque Él te conoce y Él ya está hablando contigo. Tenemos que tomar, como dijo Nathan, dar el primer paso y abrirle la puerta y Él te responderá y podemos identificar su voz. La belleza del mensaje de Jesús es de que Jesús murió y ese es el fondo del mensaje de Jesús, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para morir en la cruz. ¿Para qué? Para que cargara con nuestras culpas, para que nuestra vergüenza
desaparecida, estuviéramos en condición, en relación, en línea con Dios. Por eso murió por nosotros. Ahora, ¿quiere una relación contigo? ¿No crees que no quiere hablar contigo? Claro que sí. No importa qué tan grande sea tu pecado. No hay nada que grave que has hecho, nada que hayas pensado, nada que podrás hacer que sea tan malo para que Dios no te perdone. Si no, pues eso borraría el punto de Dios. Eso no se dice la pastora dónde se encuentran en su caminar con Dios o el poder reconocer su voz. Pero escúchenme, Él te busca, siempre te persigue. Y Jesús siempre está contigo y quiere esa amistad, esa comunicación. Y no es suficiente solamente decir sí una vez y ya olvidarte. No. Sino aprender a escuchar su voz en una forma diaria, a diario, que se haga parte de tu vida. Ahora muchos ya tienen relación y decimos, Dios bendito, qué bueno. Y de veces es difícil. A algunos podemos discipular, podemos enseñar a la gente. Los que están en línea, de a veces que no saben qué significa eso. En línea, los que están aquí, que no saben lo que significa eso y quieren hablar con Dios, les digo que hoy puede ser el día que puede cambiar tu vida. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por quien eres, Señor. Pero hoy, Señor, puede ser el nuevo principio para los que te escuchan, Señor, y saben que pueden identificar tu voz y que te dicen gracias. Dales la oportunidad de que enseñen a otros para compartir sus experiencias y testificar de lo que significa. Pero para muchos en este cuarto que no conocemos tu voz o que no conocen tu voz, ayúdanos para que tenga esa fuerza, esa fe. Mientras hablamos de escuchar la palabra de Dios y cómo esas relaciones, esas dos cosas están unidas, no podemos separar la relación con la comunicación. Ya a veces usted dirá, quiero escuchar la voz de Dios, pero no tengo esa relación. Yo quiero acercarme. Bueno, pero no saben cómo es ser aceptado al Señor o ser salvo, todas esas cosas. Si usted se encuentra con esa duda y no ha aceptado a Jesús, usted puede tomar esa decisión el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios me dijo algo esta mañana y me dijo, ¿sabes aquella persona que conoces muy bien? Ahora, también ustedes pueden tener a alguien en mente. Hay ciertas personas que tenemos en mentos. Y si la pastora es esa persona, yo no sé dónde esté, pero quiero pedirle al Señor por él. El punto es, dice la pastora, que tenemos que continuar una relación con Dios para que haya respuesta a lo que le pidamos. Si alguien quiere tomar esa decisión de aceptar al Señor hoy o quiere rededicar su vida, simplemente levanten su mano y diga, sí, ya veo esas manos levantadas. Ya se veo más manos allá. Qué bueno, dice la pastora. Gracias, Jesús. Y otra mano. ¿A alguien más? Vamos a orar por todos y esa es la oración que nos lleva a esa relación con Dios. Y a los que quieren escuchar su voz, oran conmigo, por favor, en esta oración diciendo, Jesús, gracias por la cruz. Gracias por buscarme, por perseguirme. Hoy confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres el Señor. Perdona mis pecados y hazme y renuévame para aprender a escuchar tu voz. Házmelo saber y lo oramos en tu nombre. Oh Jesús, amén. Celebremos, amén.